delimitar lo que es al dar el muñequeo, la curvatura de la aguja, hasta dónde va a penetrar, y que según esto se determinaba las capas de la pielcita, ¿no? Que tenías que agarrar. Entonces, hay distintos criterios, ¿no? Para poder determinar dónde está el punto de sostén de una sutura, ¿ok? Entonces, ahora prácticamente lo único que vamos a ver, ya, es un Canva que eh, nos muestra cómo es el, en la anatomía quirúrgica de la piel, ¿ya? Entonces, a ver, espera, está en su clase virtual, creo, si no me equivoco. Ya. Voy a compartir. Listo, chicos, ¿pueden ver mi pantalla? Ya, genial. Entonces, en general, todo lo que es anatomía y fisiología de la piel, lo que yo necesito es que ustedes reconozcan toda la anatomía básica que tiene que haber en las líneas de suturas, incluyendo lo que son las líneas de Langerhans. ¿Ok? Entonces, para este proceso vamos a determinar primero la anatomía quirúrgica de la piel y sus partes. ¿Ya? Todo ello nos va a traer este reconocimiento importante que nosotros necesitamos. Ahora, cuando vemos histológicamente, ustedes que ya son capísimos en estas básicas, para que más o menos recuerden, la piel se divide en, ¿qué tal? La piel se divide en epidermis, dermis y el tejido subcutáneo o hipodermis, ¿correcto? Entonces, en general, vamos a empezar con la capa superficial de la piel, ¿ok? Que sería la epidermis. ¿Qué tal, doctor? Está fregado el paciente. Se va a morir. Ya, chicos, disculpen, es que estoy saliendo de una emergencia. Un paciente terrible de un síndrome de Fournier que se ha chocado en sala de operaciones. Por eso me demoró. Entonces, vamos. Lo que general es el reconocimiento de la anatomía de la piel. Primero es fundamental que identifiquen estas estructuras que les indiqué. La epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿correcto? ¿Y cuál es su función? La de protección, ¿no? Es la de protección, regula la temperatura, tiene también el tipo de también inmunitaria, etcétera, ¿verdad? Que lo vamos a ver ahora. Vamos. Entonces, primero empezando, la parte de la dermis va a sostener y le va a dar fuerza y flexibilidad a la epidermis. Ah, De que maneje de la referencia ¿de a qué? usted que va a llegar por ley de emergencia. ¿Cuál? ¿La de Santoto? Sí, ¿qué trabaja del Un día? ratito, chicos. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Mira, Un ratito.
Listo, chicos, disculpe. Entonces, como les decía, vamos acá. A ver, ¿me escuchan, chicos? Ya. Entonces, como les decía, vamos a dividir en anatomía quirúrgica lo que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. En general, para que veamos más o menos lo que es la epidermis, que es la primera capita, es la que le va a dar protección a la piel, va a ser una barrera, pero específicamente no es el tejido de sostén que se requiere para poder realizar una sutura. ¿Ya? En general, la dermis le va a dar fuerza y flexibilidad, ¿ya? A todo lo que es la dermis. O sea, le da un sostén a la dermis. Entonces, en general, la dermis, de per se va a clasificar en dos. Y esta sí es la que le da sostén a una sutura. ¿Ok? La superficial va a ser la dermis papilar, que está hecha de un tejido laxo con fibras elásticas y un poquito de colágeno nomás. Va a tener algunos vasos sanguíneos y nervios. En cambio, la dermis reticular, ya profunda, va a contener haces gruesos de colágeno y vasos sanguíneos más grandes. Pues en general, ahí es donde va a existir los fibroblastos, mastocitos, terminaciones nerviosas, vasos linfáticos y todos los músculos que se van a insertar en la piel. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ahí como pueden ver este, las células medias rosadas, están configurando la división de lo que es la dermis papilar que está por debajo de ella, como ven más o menos un color ladrillo, y por debajo la dermis reticular, en donde ya están los vasos sanguíneos grosos, con algunas estructuras también anexas de la piel, ¿no? Como por ejemplo una glándula sebácea, etcétera. Pero cuando tú realizas la sutura, el tejido de sostén, y esto es pregunta de examen, chicos, el tejido de sostén de la piel, de la sutura, mejor dicho, es la dermis. ¿Pero qué parte de la dermis? La dermis reticular. La dermis papilar es una capa muy delgadita, simplemente que es una transición entre la lámina basal de estos queratinocitos que están ahí y la dermis. ¿Ok? Entonces, en general, eso es lo que se puede determinar. Entonces, pregunta de examen, ¿no? Es el tejido de sostén de la piel y de una sutura, dermis en su porción reticular. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se determina respecto a lo que es la, la dermis. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros queremos ver lo que es la epidermis, en la epidermis, que no es tanto un punto de reparo anatómico para lo que son suturas, lo que sí nosotros vemos es lo que es los estratos. Como saben, dependiendo del lugar de la piel, ¿no? Pero normalmente los estratos de la piel son 5. Entonces, acá me importa bastante a mí hacer esta regla de la mano. Como ven ahí, hacen la palma de la mano y en la palma de la mano se ponen los 5 estratos. ¿Ya? Y estos 5 estratos se empiezan desde el estrato basal, que sería el dedo meñique. ¿Ok? Y posterior a ello viene el estrato esponjoso en el dedo anular y el dedo medio, el estrato granuloso. ¿Por qué es importante? Mira esta regla de la mano, que es una memoria bien fácil para que no se pierdan. Que, justo en este estrato granuloso que ustedes ven, y si ven al lado izquierdo, es donde las células de los queratinocitos empiezan a aplanar y ya van a empezar a perder su núcleo. Por ende, van a ser células muertas. ¿Ok? Entonces van a empezar a hacer células ya que son ya, que van a empezar a descamarse, se puede decir.
Posteriormente al estrato granuloso va a venir el estrato lúcido. No es constante. Existe normalmente en piel gruesa. Entonces, normalmente se pregunta de examen, ¿dónde existe tejido o estrato lúcido? Es en la palma o pie de las manos, en la planta de los pies o en la palma de las manos. ¿Ok? Eso determina que esté el estrato lúcido presente. ¿Ok? Y por último está el estrato córneo, que es un estrato totalmente sin núcleos, con células sin núcleos, los queratinocitos ya no tienen núcleos, y es netamente descamativo, ¿correcto? Entonces, ¿qué importa de esto que ven en la mano? Si se dan cuenta, por el dedo del medio cruza una línea y ven hacia abajo 14 días y hacia arriba otros 14 días. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir? Todos estos 14 días y 14 que ven, se llama la transición del queratinocito. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese es el tiempo en el cual el queratinocito viaja desde el estrato basal hasta el estrato córneo y se pierde. Entonces, cuántos días será esa transición de queratinocito? Que es pregunta de examen. ¿Cuánto dura la transición del queratinocito? 28 días. Pero si tú tomas en consideración hasta cuántos días solamente pasa entre el estrato basal al estrato granuloso, 14 días. Otra forma de preguntar, ¿cuántos días pasa desde que el queratinocito empieza a perder su núcleo? 14 días. ¿Se dan cuenta? Y ustedes dicen, ¿y por qué es importante, doctor, que me enseñe esto de los 14, 28 días? Ustedes van a ver en la práctica que cuando tú no haces una sutura o muy superficial, ¿no es cierto? O muy profunda, la sutura te va mal. En este caso, muchas veces hacen suturas muy superficiales. Como pueden ver en el lado izquierdo, ven una tangente de una línea media ploma que va, ¿no es cierto?, desde el estrato córneo hasta la dermis. Todos esos estratos, en esa tangente debería pasar una aguja, ¿ok? Sin embargo, muchas veces, ¿qué pasa? Los alumnos no van hasta la dermis y solo llegan a la epidermis. Entonces, ¿qué pasa con estas suturas? Por esta transición de los queratinocitos y por el efecto de cuerpo extraño, el mismo hilo se empieza a ir hacia la superficie y termina saliéndose de forma espontánea hasta el estrato córneo. ¿Ok? Entonces, sin necesidad que ustedes le digan, vienes para retiro de puntos, llega unos 10, 14 días, a veces se pierde en el paciente y ya está el hilo afuera, ¿no? Te dicen, doctor, ahora solito se ha salido el hilo. ¿No se dan cuenta? Solito se termina perdiendo estos, esta sutura, porque lo han hecho muy superficial, ¿no? Entonces siempre tienen que llegar por lo menos, como ven en el gráfico de la izquierda, hasta la dermis, ¿no? Pero exactamente hasta donde les dije, la dermis eh, reticular, ¿no? Eso es la regla de la mano, ¿correcto? Es lo que se aplica bastante, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven que el tejido, tanto epidérmico como dérmico, más el dérmico, va a tener fibras, ya no solo son células. Por ejemplo, en las anteriores, en la epidermis, se han dado cuenta también que intervienen células de Langerhans, ¿no? Para poder intervenir en lo que es la misma inmunidad, en la defensa, ¿verdad? En el tejido conectivo, parte dérmico, va a tener tres tipos de fibras. Las fibras de colágeno, que van a ser el 75%, y fibras de elastina que van a envolver a su vez el colágeno. Entonces, ¿qué pasa? Es cables de, como los cables de electricidad, ¿no? Tienen un cable interno y un cableado del cobre interno y aparte el plástico externo, ¿no? Igualito, la elastina es el plástico, ¿no? Y el colágeno es el cobre. Pero las fibras más comunes siempre son las de colágeno, ¿ok? Y a su vez, cuando tú ves más profundo, viene la hipodermis. Esta hipodermis es prácticamente lo que llamamos el tejido celular subcutáneo o el tejido adiposo subcutáneo, que en general ya viene con un tipo de termorregulación y de almacenamiento hídrico. ¿Ok?
en muchas partes del cuerpo, pero también este tipo de- de tejido va a estar muy vascularizado. Entonces, esta vascularización también le da sostén a las capas superficiales de la dermis y la epidermis. ¿Ok? Entonces, pero prácticamente si piensas en hipodermis, piensas en grasa. Y grasa es energía, ¿no? Termorregulación y almacenes de agua también. ¿Correcto? Y cuando vemos aspectos claves de la fisiología de la piel, vamos a ver las funciones, ¿no? La primera función que tiene, como hemos visto, disculpe, ya. La primera función, como vimos, es la función de barrera, ¿no? Si tú piensas en barrera, piensas normalmente en la epidermis, ¿correcto? Piensas en su función de termorregulación, ¿en quién piensas? En la hipodermis. Piensas en el tejido de soporte y sostén, ¿en quién piensas? En la dermis, ¿ok? Entonces, todo es lógica para poder dedicarse a la piel, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la importancia de la piel en el proceso de las suturas? Primero, en la fase inicial, va a ser la barrera protectora que va a impedir que se infecte las heridas. Aún así, esta barrera se rompe cuando hay un corte o una incisión en la cual tú tienes que suturar y hay un corte de tiempo, ¿verdad? Que lo vamos a ver en las exposiciones y en todo para ver tipos de heridas, ¿no? Tipos de herida contaminada, sucia, etcétera, que es de 6 horas, ¿ok? Posteriormente a ello viene la fase de cicatrización, en donde se aborda la piel para que los bordes, especialmente de la dermis, otra vez les repito, sean los que se junten. En muchos tipos de puntos no van a ustedes ver que se está juntando la epidermis, sino que afronta la dermis, ¿ok? Entonces afronta la dermis y inclusive evierte los bordecitos de la epidermis van a ver que están abiertitos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la epidermis no nos importa mucho, porque como les he dicho, con la transición se pierde este tejido, pero lo que importa es que la dermis esté pegada para que pueda cerrar una cicatriz o una herida, ¿ok? Y en la fase de recuperación es como una correcta sutura se asegura una mejor recuperación y minimiza las cicatrices visibles. ¿Esto mediante qué? Que guardemos primero lo que les he enseñado a muchos ya en la práctica, que sepan escoger su hilo, sepan escoger su aguja, sepan escoger el grosor, etcétera, para que entiendan que en la recuperación ya haya una recuperación adecuada y no haya cicatrices que no sean las adecuadas o que haya también complicaciones de la cicatrización como queloide o cicatriz hipertrófica o formación de hematomas, seromas, hemorragia, etcétera, ¿ok? Entonces eso es súper importante, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos un concepto que son las líneas de Langerhans, nosotros tenemos que entender una cosa, que nosotros en la piel tenemos toda una distribución de líneas en todo el cuerpo que nos dan una dirección de la tensión. Entonces, cuando tú haces incisiones quirúrgicas, o sea, tú quieres hacer incisiones de la misma, tú los quieres causar, ¿no? Quirúrgicamente, nosotros nos guiamos de las líneas de Langerhans o líneas fisiológicas de la piel o también de los pliegues cutáneos, ¿no? Para poder hacer tipos de incisiones. Entonces es muy importante que sigamos estas líneas. ¿Por qué? Porque esas nos dirigen hacia dónde va a estar la tensión. Entonces, si tú vas como que sigues el caudal del río, entonces no vas a luchar mucho en contra del río, entonces no vas a romper y ni vas a hacer mucha fuerza. Entonces este es el principio. Cuando tú sigues las líneas de Langerhans, no rompes nada de la tensión o ayudas a liberar tensión, ¿no? Entonces, estas líneas también son conocidas como líneas de clivaje. Tengan cuidado que les toque también su examen, que no diga líneas de Langerhans, sino líneas de clivaje, ¿ok? Entonces estas líneas van a correr paralelas a la orientación natural de las fibras de colágeno en la dermis. Entonces, por ende, su unión y la tensión va a ser menor si las respetamos, ¿ok? Entonces, como les decía, ¿cuál es la relevancia? La dirección de la tensión, ¿no? Que estas líneas son orientadas específicamente y que te indican la
dirección de la tensión y del estiramiento de la piel, ¿no? Y la relevancia es, como les indiqué, que cuando conoces estas líneas y las respetas, en los procedimientos quirúrgicos vas a minimizar las cicatrices visibles también de la piel, ¿no? Entonces van a ver que hasta en su chanchito, ¿no es cierto? Cuando hacemos algún tipo de sutura, respetamos ciertos tipos de líneas para poder guiarnos de estas líneas y poder restituir con una sutura, ¿ok? Y con eso respetamos todo lo que es la dirección de la misma piel y la dirección de la sutura, ¿ok? Entonces, chicos, como les indiqué, este tipo de tema es súper conciso. Eh, para el primer aporte hay varias preguntas de acá, aunque no parezca, pero que son súper sencillas. Entonces, normalmente cada vez que tanto yo o ustedes acaban una exposición, termino recalcando algunas cosas, aparte de sacar, de resolver preguntas para el examen. Entonces, como les prometí, yo lo que hago es prácticamente les digo las preguntas del examen, pero ¿esto por qué? Porque termino reforzando solamente el tema y ustedes terminan consolidando el aprendizaje mediante eso, ¿no? Entonces, chicos, vamos a tener un descansito de 15 minutos y luego volvemos para preguntas y para que les dé un reforzamiento y les diga más o menos qué cosa es lo que compete de este tema, ya que es bien conciso, ¿ok? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. 15 minutitos y volvemos, ¿ok?